Bueno, saludamos a todas las redes sociales, saludamos a todos los que nos siguen por el YouTube y por el Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes, los que están siguiendo esta transmisión. Igualmente, de igual manera, los que están siguiendo este tema. Estamos disertando sobre la gracia de Dios. Alabamos a Dios porque Él es bueno, porque por su gracia estamos acá. La palabra gracia, cuando nosotros comenzamos a estudiar esa palabra gracia es multiforme. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, terminando, dice que las gracias y la paz de Dios os sea multiplicada. O sea, Dios multiplica su gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice que la gracia de Dios es multiforme. Nosotros vamos a hacer una lectura en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer esa lectura del capítulo 8, 5:8, del 10, 5:8 al 11. Dice así: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El 10 dice: mas el Dios de toda gracia. Está diciendo que el Padre Celestial tiene toda gracia para nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice: a Él sea la gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando que nuestro Padre Celestial es un Dios que tiene toda gracia. Y esa toda gracia que tiene Dios para nosotros, Él la manifestó a través de la creación. No solamente a través de la creación, después la manifiesta a través del cuidado del hombre, el hombre de la creación a nosotros a través de una palabra llamada providencia. De esa palabra que Dios nos cuida no solamente a sus hijos, sino a los que son hijos de Él por creación. Nosotros no somos igualmente hijos por creación, sino somos hijos por adopción. Lo vamos a ver más adelante. Ahora nosotros pertenecemos a ese linaje que viene a adoptar al Padre a través de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios participamos de esa gracia. Como hablamos el domingo pasado, estuvimos hablando que por esa gracia alcanzamos la salvación a través de Jesucristo. Por esa gracia la sangre fue derramada. Por esa gracia Dios envía a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por esa gracia nuestro Señor tuvo esa inspiración de venir, decir al Padre: no, Padre, no importa, si esto es la forma de darle redención al hombre, yo voy a morir por el hombre. Y por esa gracia, la gracia, como ya dije, es multiforme. La gracia es total. La gracia es Dios. A través de esa gracia dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe. Ahora, la Biblia dice que la salvación llega al hombre, esa salvación que llega al hombre viene a través de la fe. Por esa gracia prosperamos, por esa gracia tenemos salud. Ahora, cuando hablamos del concepto de gracia, vamos a ver un concepto acá, pero más adelante les voy a dar unos conceptos que puede ser teológico. Pero nosotros podemos decir hoy, yo puedo decir hoy, de tanto que he estudiado el concepto de la gracia basado a la teología, puedo decir que la gracia es Dios. Amén. Dice que Dios, la gracia, cubre la plenitud de Dios. La gracia, en la gracia está esa plenitud. En la gracia está ese beneplácito de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué dice la gracia en el concepto de la palabra griego? Del griego, el concepto de la palabra gracia viene de la palabra soteria. Esta palabra significa salvación. No solamente significa salvación, solvencia, salud, plenitud, perseverancia. Dice, bienestar. Esta palabra gracia en el hebreo significa muchas cosas para nosotros. También significa prosperidad.
Entonces, la palabra gracia, cuando Pedro habla en su primera carta, si usted echa unos capítulos para atrás, van a conseguir que la gracia de Dios es multiforme. Quiere decir que la gracia de Dios lleva ¿cómo se dice? Multidefinición de esa gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia no la podemos definir en tal sentido. ¿Por qué no la podemos definir? Porque la gracia mismo Dios. Si tú no puedes definir a Dios, tampoco puedes definir su gracia. No puedes definir su gloria. ¿Por qué no la podemos definir? Porque es algo que sobrepasa todo concepto humano o toda inteligencia humana. No tiene dimensión. Cuando nosotros vemos que dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 4, el 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministréselo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia no tiene una forma, la gracia tiene muchas formas. La gracia se manifiesta a nosotros de muchas maneras y de muchas formas. Es multiforme. ¿Por qué la gracia es multiforme? Es para que tú la puedas tomar, para que tú la puedas disfrutar, para que tú la puedas vivir. Nosotros, dice la Biblia, que vivimos en la gracia. Estamos en una dispensación, un tiempo de gracia. Estamos viviendo por su gracia. Por su gracia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos por el Padre. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo. Y si la gracia de Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo, porque el Padre tuvo contentamiento, se complació en entregar a su Hijo para nosotros, para la salvación nuestra, para la rendición de la humanidad. Y así con esa gracia de entregar a Cristo, reconciliar al hombre que estaba perdido para con Él. ¿Qué pasa? Que la gracia de Dios vuelve a conectar el hombre de una vez y para siempre al camino al Padre, a una relación con el Padre, a una relación muy estrecha con el Padre. Ahora, ¿cómo? Una relación de amor. Ahora, cuando vemos que el amor es el don inefable, el don grande, el don que nada puede contra el amor, nada puede superar el amor, porque el amor es Dios. La gracia simplificada en la gracia, si la podemos simplificar, tenemos que entender que la gracia es el mismo Dios. ¿Qué quiere decir? La gracia es un atributo que le pertenece a Dios. La gracia puede ser un atributo natural y un atributo sobrenatural. La gracia, Dios la puede comunicar, nos la comunicó a nosotros, como también no se la puede comunicar a otro. Ahora, ¿de qué manera Dios, como el Padre, comunica la gracia hacia nosotros? La manera como te lo estoy explicando, Dios entrega a su Hijo. De esa manera, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, lo estás aceptando la gracia de Dios. Un regalo que Dios te está entregando, un regalo que tú no merecías, pero Dios te dice, te hace acreedor de ese regalo, te hace merecedor de ese regalo y te entregó ese regalo. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas no están experimentando esa gracia de Dios? No están experimentando la gracia de Dios, es porque no se dan cuenta que es un regalo. Aún inclusive, aquí hay gente que están sentados, aquí hay gente en este auditorio que no están experimentando la gracia de Dios en todo su esplendor, en toda su plenitud. Pero yo estoy en esta tarde para decirte que la gracia de Dios ya ha sido derramado en tu corazón. La gracia de Dios ha sido derramado sobre tu cabeza. La gracia de Dios ha sido derramada en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, en tu familia. La gracia de Dios está allí. Solamente queda a ti, te queda de tu parte participar de esa gracia. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, teniéndolo en tu corazón, teniéndolo en tu casa, teniendo para tu vida. Pero cuando nosotros vemos el apóstol Pablo, no estamos hablando de Pedro, estamos hablando también de Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a entender lo siguiente. El capítulo 1 y 2 dice: gracia y paz
a vosotros. Siempre Pablo, siempre el punto de vista apostólico, ellos entendieron que ellos tenían que, participando de esa gracia, tenían que expresar esa gracia. Y dice el 1:3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Después dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia. Voy a repetir esto. Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Dice, de la gloria de su gracia. Cuando habla de la gloria de Dios, dice la alabanza de su gloria, de su gracia. ¿Qué quiere decir? De la gloria, Dios, de su gloria, que es inimaginable, de su gloria, que es magnífica, de su gloria, que no tiene comparación, de su gloria. Él toma la gracia. Ahora, todo atributo que Dios toma de uno es porque pertenece a ese uno. Usted mira, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Te lo voy a aclarar. Todo atributo, porque cuando dice Dios es amor, quiere decir que Dios no es, el amor de Dios no es una partícula de Dios. No, es un todo de Dios. Cuando dice la gloria de Dios, no es que una partícula de Dios, no, es un todo de Dios. Cuando dice la esencia de Dios, es una partícula de lo que es Dios, no, es un todo de Dios. Cuando dice que de su gracia, de su gloria, de su gracia, quiere decir que la gracia es un todo de la gloria. Y si la gloria es un todo de Dios, quiere decir que la gracia también es un todo de Dios. Fíjate, un pelo tuyo contiene tu ADN. Un pelo tuyo es un todo de tu ADN. Una uña tuya es un todo de tu ADN. Un pedacito de tu piel es un todo de tu ADN. ¿Es así o no es así? Es un todo. Así, te lo estoy hablando en el plano científico. Cuando hablamos en el plano de Dios, en el plano de la esencia de Dios, todo lo que se desprende de Dios es un todo de Él. No es una partícula de Él, es un todo de Él. ¿Qué quiere decir? Ahora agárrese de la silla ahora, no sé si me va a entender. Te voy a decir esto, te lo voy a decir. Quiere decir que si tú tienes la gracia de Dios, si tú estás participando de la gracia de Dios, tú te sobreentiendes que tienes un todo de Él. Como dije, tiene un todo de Él. No me puedo extender más porque el tema es la gracia. Me quiero salir de allá. El tema es gracia. Pero lo que pasa es que estoy diciendo esto y algunos están, y por las redes algunos están. ¿Por qué? ¿Por qué cuando digo que es un todo de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no está fragmentado. Dios no se divide. Tú no puedes dividir a Dios. Tú no puedes fragmentar a Dios. Si tú tienes así como un pelo tuyo es parte de tu ADN, así un atributo de Dios es parte de todo de Dios. Ahora, cuando entendemos esto, yo lo que quiero es que ustedes entiendan en esta tarde que si tú eres poseedor de la gracia de Dios, si tú eres poseedor del amor de Dios, si tú eres poseedor de la fe que viene por el oír la palabra de Dios, si tú eres poseedor de la sangre del Cordero que quita el pecado para siempre, que quitó tu pecado para siempre, tú tienes un todo de Dios. Y si tienes un todo de Dios, Él te manda, Él te llama a participar de su gloria, de su excelencia y de todo lo que es Él. Ahora ve lo que te voy a decir. Si Dios te está llamando a participar de todo lo que es Él, ¿por qué tú no te atreves a participar de todo lo que es Dios? Escúchame, la misma naturaleza de Dios la tenemos nosotros. Nadie puede entender eso. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Por su gloria, por su gracia, por la fe entendemos. A veces constituido el universo por la palabra de Dios. Si tú estás entendiendo eso, tienes que entender lo que te quiero decir en esta noche. ¿Qué es lo
lo que te quiero decir en esta tarde noche? Lo que te quiero decir que dentro de ti está un todo de Dios, un todo, está la esencia de Dios dentro de ti. A tú aceptar a Dios por su gracia, por su excelencia, a través de la fe, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti. Ahora, ¿cuál espíritu vino a morar dentro de ti? Dice la Biblia. ¿Cuál espíritu? Un espíritu ajeno. El espíritu de un hombre. El espíritu de un muerto. El espíritu de un político. ¿Cuál espíritu vino a morar dentro de ti? Un espíritu que tú llamaste. Los espiritualistas, los espiritistas llaman espíritu y vienen. Y esos espíritus los posesionan y vienen a morar dentro de ellos. Pero yo te quiero decir, tú, hijo de Dios, eres hijo de Dios por la creación, porque Dios te hizo. Eres hijo de Dios por adopción por medio de Jesucristo. Dios nos acepta a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Y si Dios nos acepta a nosotros, somos sus hijos, es porque aportamos el espíritu de su Hijo. Aportamos y tenemos el espíritu del Padre. Ahora, no estamos teniendo un atributo de Dios. No lo estamos teniendo dentro de nosotros. Te estoy hablando que hay dentro de nosotros un atributo de Él. Sí, pero no solamente tenemos un atributo, tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Estamos cerquita allí. Vamos a Primera de Pedro. Regresamos de Efesios a Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice 23, lo tenemos allí. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, ella fue portadora de una semilla. La palabra simiente es semilla. La palabra simiente es la palabra semilla del hebreo, pero la palabra en el griego es esperma. Nosotros fuimos renacidos de la esperma de Dios. Ahora, cuando dice que fuimos renacidos, no solamente somos renacidos de la semilla de Dios. Ahora, esa semilla, que habla semilla, es el Espíritu Santo que vino a darle vida a nuestro espíritu y que por la palabra de Dios me hace a mí acreedor o me da la libertad a mí, me da la certificación a mí, a ti, para tener una relación con Dios. Y esa relación que tenemos con Dios y ahora esa aceptación que el Padre hace a nosotros por medio de la adopción en Jesucristo, Él lo permite a través del Espíritu Santo de Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un ser, estamos hablando de una persona que pertenece al Padre, que procede del Padre, que procede del Hijo a la misma vez. Ahora, cuando tú tienes el ser llamado Espíritu de Dios, el ser llamado Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, tiene a Dios mismo dentro de ti. Ahora, la gracia de Dios se ha placido, el Señor, el Padre se ha placido en su gracia de compartir su Espíritu con nosotros, compartir su Espíritu con seres mortales. Ahora, ¿para qué comparte su Espíritu con seres mortales? Para que esos seres mortales que estaban muertos en el pecado vinieran a tener vida a través de Jesucristo. Vida a través de la resurrección de Jesucristo, para que esos seres mortales vinieran a tener vida eterna. Ahora, si el Espíritu de Dios eterno mora con vosotros, mora dentro de vosotros, eso quiere decir que tú tienes vida eterna, y esa vida eterna se la debes tú, basado a su gracia, porque Dios te dio. Tú no merecías por ser portador del Espíritu Santo, el Espíritu divino, el Espíritu que es de Dios, el Espíritu que es del Padre, el Espíritu que es del Hijo. Tú no merecías ser portador de ese Espíritu, pero Él por su gracia se complació. Él le agradó de darte al Espíritu Santo.
Ahora, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Aquí no hay testigo de Jehová, ¿no? No, pero que los veo tensos para que se rían. ¿Quién es ese? No una fuerza activa. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? No, todo. Ustedes no son evangélicos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero todo, iglesia, te lo veo que están, bueno, pues, ¿qué vinieron a ver? ¿Ah? Ni yo que estoy cansado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Quiere decir que Dios está dentro de ti. Quiere decir que Dios está dentro de ti. Ah, bueno, si Dios está dentro de ti, compórtate ahora. Compórtate ahora como un hijo y una hija de Dios, sabiendo que ahora Dios está dentro de ti. Ahora, Dios, por su gracia. Ahora, que Dios se pueda sentir cómodo, como dice la profeta. ¿Cómodo dónde? Dentro de ti. La pregunta es esta. ¿Será que Dios se siente cómodo dentro de ti? No me des respuesta ahorita. Dámela más tarde. ¿Será que Dios se puede sentir cómodo dentro de ti? Evalúate a ti mismo por las redes. Evalúate a ti mismo. Si estás escuchando. ¿Será que Dios se puede sentir cómodo dentro de ti? Complacido dentro de ti. Por dos oportunidades para hacerle ver a los discípulos. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. A él oí. Él se sentía complacido de su Hijo. Y su Hijo vino a hacer una labor para llevar muchos hijos al Padre. A través de su... Ya la labor del Hijo ya está hecha, ya está consumida. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede decir: yo estoy complacido de Endrinson. Yo estoy complacido de Sergio Junior. Yo estoy complacido de Edgar. De todos los Edgar que están aquí. Yo estoy complacido de Joan, por allá veo Joan. De Jesús. De Luis. De Alberto, de José, de Luis, de Raúl, de Rubén, de Antonio, de María. No hay María. Entonces Dios, ahí está María. Oye, María, está bien, pero disculpa. Entonces Dios está complacido de todas las mujeres, ¿sí? Oye, las mujeres, los hombres no dijeron nada, pero las mujeres sí, ¿vale? Mira, Dios está complacido. Entonces, ve. Si Él dijo que estaba complacido de su Hijo, y si ya nosotros somos hijos de Él, eso quiere decir que en su gracia Él puede decir que Él está complacido de nosotros. Ahora, ¿se podrá escuchar a Dios diciendo que está complacido de ti? Ahora, el acto que hizo este muchacho, yo no le dije nada. Y él no dijo nada. Él nos dijo a nosotros allá que él nos pidió un permiso. Ahora, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida para que tú tengas una certificación de que Él está complacido de ti. Él comenzó a hacerla. La Biblia dice que comenzó a hacer en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es Dios, el Padre, a través de su Espíritu Santo. Comenzó a hacer en nosotros la buena obra. Dios está haciendo la obra en tu vida. Ahora tú necesitas comenzar a hacer una obra en Él para que Él pueda estar complacido de lo que tú estás haciendo por Él. Lo primero que tiene que hacer por Él es vivir en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, sin fe
es imposible agradar a Dios, tenemos que entender que Dios te llamó para que tú fueras y comenzara a agradarlo a Él. Por eso que dice la Biblia, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, de la gloria de su gracia, de la gloria de su gracia. Dice, la alabanza es de la gloria de Dios. Ahora, de la gloria se desprende su gracia. Y dice, en la cual nos hizo acepto en Jesucristo, de quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Ahora, no es solamente multiforme, no solamente se deriva de la gloria, sino que la gracia de Dios es rica. Ahora, las riquezas no está hablando de una prosperidad financiera, no está hablando de símbolo monetario, no está hablando de que tú eres rico en poder adquisitivo. Está hablando de una riqueza sobrenatural que implica lo que te dije, lo monetario, implica la salud, implica tener buena familia, implica tener gozo, implica todo lo que está, el paquete completo que Dios tiene para cada ser humano que le alaba, que le glorifica, que dice que Dios es su papá y que somos sus hijos y que nosotros tenemos todo el derecho de participar, todo el derecho de disfrutar de ese paquete. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto viene del Padre de las luces, cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Si Dios dice que en su gracia te va a prosperar, que en su gracia tiene riqueza y que la riqueza que tiene su gracia sobrepasa tu pensamiento, que la riqueza que tiene su gracia sobrepasa lo que tú te puedes imaginar, Dios tiene grandes regalos que tú no te imaginas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que no ha sido elevado a corazones de hombres, son las que Dios tiene preparado para todos que le aman. ¿Para de qué manera? Tú puedes decir, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Escúchame, no solamente se refiere a amar a Dios de labio. No, amar a Dios mostrando que verdaderamente le amamos. Cuando tú muestras que verdaderamente tú amas a Dios, la gracia, su gracia va a ser derramada sobre ti. Y cuando la gracia viene sobre ti, hemos dejado por acentuado que cuando la gracia se derrama sobre ti es multiforme, de múltiples maneras. La gracia se va a derramar de múltiples maneras. Y una manera que la gracia se va a derramar sobre ti es con riqueza. Dice la riqueza de su gracia. Ahora, la riqueza de su gracia implica símbolo monetario, implica salud, implica muchas cosas, seguridad, bienestar, todo lo que tú estás esperando para ti, para tu familia. Eso es lo que quiere Dios para ti. Eso es lo que quiere Dios para ti. Pero está en ti tomarla o no tomarla. Ahora la pregunta es esta: ¿de qué manera la vamos a tomar? ¿Cómo la vamos a tomar? ¿De qué manera la vamos a tomar? La Biblia habla por la fe. La Biblia habla apropiándonos de eso. La Biblia habla de que así como el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros tenemos que apropiarnos de esa gracia de la misma manera de la fe. Tú tienes que entender, cuando tú entiendes por la palabra qué significa la dimensión de gracia, la multifaceta de la gracia, lo que significa la gracia, la estructura de la gracia, el núcleo de la gracia. Cuando usted entiende todo eso, tú sabes que es un don inmerecido. Tú sabes que eso es lo que Dios quiere darte a ti. Tú sabes que la gracia conlleva muchas características, que es, hablando en algún sentido,
es el mismo Dios. Y si es el mismo Dios, la gracia, si ese Dios que nadie puede tener, sino que tú tomas la decisión de tenerlo y es tuyo, ese Dios es el que va a comenzar a compartir contigo esa dimensión de gracia. Ese Dios que va a comenzar a compartir contigo todo lo que es Él y te va a dar todo lo que Él quiere darte. ¿Por qué? Porque Él se ha placido en su complacencia es dártelo a ti y te lo va a dar. Muchos reyes se presentaron en el Antiguo Testamento. Muchos reyes estuvieron en el Antiguo Testamento y le sirvieron a Dios. Muchos reyes le sirvieron a Dios con un corazón abierto, con un corazón, y Dios sabía cuál iba a ser el resultado de Salomón. Yo pregunto, en su omnisciencia, Dios no iba a saber cuál iba a ser el resultado de Salomón. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se pone en relieve? Que Salomón en una oración pide sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y Dios le dice, como por tanto no me pediste esto ni lo otro, no me pediste riqueza, no me pediste que para vencer tus enemigos, porque no me pediste eso, yo te voy a dar todo eso, te voy a dar un reino de paz. Y como pediste sabiduría para guiar a mi pueblo, no solamente te voy a dar eso, te voy a dar riquezas. Ahora, ahí estamos viendo en el Antiguo Testamento las facetas de la gracia de Dios. Ya comenzó Dios a dar su gracia. Salomón no le estaba pidiendo, él fue que le dio. Salomón, muchos no le estaban pidiendo a Dios, Dios fue que lo ofreció, Dios fue que le dio. Ahora, ¿qué fue lo que trajo que del corazón de Salomón saliera que tocara a Dios, para Dios no darle solamente lo que le estaba pidiendo, sino que Dios le dio mucho más que eso? La Biblia dice que Dios tiene para nosotros muchas cosas más allá de las que pedimos y entendemos, según la riqueza de su gracia. Dios tiene para nosotros muchas cosas para nosotros. Ahora, el problema es, la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros? Ahí está una interrogante, una pregunta que te debe hacer en esta tarde. ¿Cuál sería la pregunta? Pregúntame, ¿cuál sería la pregunta, apóstol? La pregunta es la siguiente, ¿por qué tú no estás disfrutando de eso? Si tú le pides a Dios con un corazón abierto, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, le pides a Dios algo de Dios, y si esa petición agrada al corazón del Padre, el Padre te va a ofrecer lo que no le estaba pidiendo. Ahora yo te voy a preguntar una cosa, te voy a decir una cosa, te informo. Salomón no era como nosotros. Salomón no estaba necesitando finanzas. Él no estaba necesitando finanzas. No le hacía falta finanzas. Ni para hacer el templo, ni para vivir como rey. Porque David le heredó mucho. Pero Dios le dice, él no le estaba pidiendo finanzas. Él no le hacía falta finanzas. Ahora, vean esto para que me puedan entender. Si él no le estaba pidiendo, si él no le hacía falta, ¿por qué Dios se la dio? Te voy a dejar pensando un ratito. A él no le hacía falta. Él no se la estaba pidiendo. ¿Por qué se la dio? Un silencio como de media hora. No le hacía falta. David le dejó mucho. No le hacía falta para la construcción del templo. David le dejó todo preparado. El rey David no se la estaba pidiendo. Ni le hacía falta, ni se la estaba pidiendo. Ahora, ¿por qué se la da? ¿Cuál es la razón por qué se la da? ¿Cuál es la razón por qué se le da? Ya te lo voy a decir. Te lo he dicho somos 300 veces. La razón por qué se la da es por su gracia. Voy a repetir.
La razón por qué se la da es por su gracia. Ni la estaba pidiendo, ni la necesitaba. Dios le dijo, yo te la voy a dar. Yo me complazco para dártela. Así Dios lo puede hacer contigo. Ahora, ¿cuál es el valiente? Aquí todo la necesitamos, ¿verdad? Bastante. Yo la necesito para terminar el templo. ¿Verdad que estamos necesitando todo, verdad? Alce la mano el que no necesita dinero, el que no necesita, el que no necesita, ¿verdad? Todo necesitamos, ¿verdad? Él no la estaba necesitando. Él tenía todo. Ya era rey. Nació en cuna, en cuna de oro. Está en cama de oro, estaba en el palacio. Ya sabía de chiquito, sabía que él iba a heredar el trono del papá. Él tenía todo. No necesitaba. No se la estaba pidiendo. Pero hay un factor. Hay un factor que hace, hay una acción que hace que Dios es Dios. Mira, tú quieres experimentar ese factor que la gente vea en ti que Dios es Dios. Dios no solamente en su gracia, Él halló gracia en Salomón, no solamente en su gracia hacia Salomón. O sea, la gente comenzaron a ver en Salomón que Dios es Dios, la gracia de Dios. Ahora, vean, podremos nosotros ir con un corazón sincero delante de Dios, necesitando, pero no necesitando, deseando, pero no deseando, buscando, pero no queriendo. Ir con un corazón sincero delante de Dios y hacerle una petición a Dios, y que Dios sabe que estamos necesitando y no se lo estamos pidiendo, porque en el corazón nuestro no está tal petición. En el corazón nuestro no está tal ambición. ¿Estás escuchando? E ir a Dios aunque haya una necesidad, aunque haya una situación que tú tienes, aunque haya todo esto, pedirle a Dios, llevar a Dios, delante de Dios, una petición, y que Dios sepa que tú tienes esa necesidad, pero en tu corazón no hay esa intención. Él va a extender su gracia sobre ti, y ahí te va a dar, no porque le pediste, no porque está necesitado, no porque, sino, bueno, va a pasar lo que pasa. Te van a sacar del apartamento, te van a sacar del alquiler, te van a quitar el carro, te van a quitar lo otro. No, sino que le pides a Dios, sabiendo Dios que tú necesitas, pero en tu corazón no hay esa intención. Dios sabía que él necesitaba. Dios sabía que él no lo necesitaba. Dios sabía todo, pero en el corazón de él no había esa intención. Eso es lo que hace que Salomón viviera la experiencia, que la gracia de Dios se extendió sobre él, que la gracia de Dios se ha extendido sobre él. Ahora, tú tienes que vivir esa experiencia. ¿Cuál experiencia? Pregúntame, ¿cuál experiencia, apóstol? La experiencia es la siguiente: que la gracia de Dios sea extendida sobre ti, porque estés 1.000.000 pidiéndole a Dios una cosa, pero esa cosa tú la estás necesitando, pero fuiste en la mañana a pedirle a Dios otra cosa, o adorar a Dios, o ir delante de la presencia de Dios, y Dios, sabiendo que en tu corazón no está esa intención, pero si tú lo necesitas, Él va a extender su gracia y te la va a dar, te la va a dar, te la va a dar. Tenemos que cambiar la manera de cómo le estamos pidiendo a Dios. Por eso dice el apóstol Santiago: no habéis recibido porque pedir mal, porque para gastar en vuestros deleites.
Salomón no pidió para gastar el deleite. Salomón lo que estaba era asustado, porque tenía un pueblo grande, tenían unos enemigos allí, tenían una gente que le iba a quitarle la cabeza y quitarle el trono, que podía estar peligrando el trono que le había dejado su papá. Y él estaba diciéndole a Dios: dame la sabiduría para dirigir, para gobernar este pueblo tan grande. Se metió por otra cosa. Y la petición que él le hizo a Dios agradó el corazón de Dios. Salomón, en la petición, cuando agrada el corazón de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Salomón mueve la gracia de Dios. Salomón mueve la benevolencia de Dios. Salomón mueve todo la magnificencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: por cuanto no me pediste esto, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo: yo voy a mostrar mi gracia sobre ti. Y así como Dios mostró su gracia sobre Salomón, Dios está apuntando a muchos que están aquí, que va a mostrar su gracia sobre ustedes. Va a mostrar su gracia sobre ustedes, siempre y cuando ustedes le hagan a ver a Dios que no tiene interés para ir a su presencia, que no va a su presencia para manipularlo, pidiéndole alguna cosa, alguna petición. Lo que tú siempre pides, cuando vaya delante de su presencia, tiene que ir con un corazón que no tenga mezquindad ni ambición, que tú comiences a pedir conforme a la voluntad de Él. Y cuando tú comienzas a pedir conforme a la voluntad de Dios, tú vas a agradar el corazón del Padre. Y cuando agrade el corazón del Padre, el Padre te lo va a dar. Pero no como el hermanito de allá de Barquisimeto. Dime, cuéntame, apóstol, cuéntame el chisme del hermanito. ¿Cómo es eso? El hermanito se entera que el apóstol, su apóstol, esto me lo contó el apóstol almorzando. Un apóstol Barquisimeto que era evangelista. Él predica campaña gratis y depende de Dios. El apóstol estamos almorzando y él me lo está contando. Entonces el gobernador del estado Lara le dice al apóstol, le dice así: pídame todo lo que quiera, lo que necesita, que te lo voy a dar. ¿Cómo le dijo? Pídame todo lo que tú quieras o lo que tú necesitas, porque te lo voy a dar. Era un hombre de Dios. Lo primero que él hace, se va a orar con Dios, se mete con Dios. Me dice: apóstol, ¿qué me dice? Yo me metí a orar con Dios de frente, porque yo necesito muchas cosas. Y usted ve que yo necesito. Yo todavía no he terminado el templo. Y Dios me dijo: no vas a terminar el templo. Es como si nosotros estuviéramos construyendo y Dios me diga: mira, negrito, no vas a terminar el templo, sino que te vas a poner a predicar el evangelio. Y usted esperando la convención del templo. Dejó el templo por la mitad porque Dios lo mandó a predicar. Entonces el gobernador le dice todo eso. Lo primero que puede haber dicho él, lo siguiente: no, dame para yo terminar el templo. ¿Sabes? No lo hago, no, mosca, no lo hago. Pero ve lo que te voy a decir. ¿Qué dijo el hermanito? Cuando el hermanito se enteró, ojo, cuando el hermanito se enteró que el gobernador habló con su pastor, que él le iba a hacer un favor y estaba dispuesto a hacerle el favor que fuera, el hermanito le llegó al pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Usted sabe cuál fue la petición? Le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Como el gobernador le dijo que le va a hacer ese favor, lleva esta petición al gobernador. A mí me quitaron la bolsita de crack. Yo quiero que usted hable con el gobernador para recuperar la bolsita de crack. Ahora, eso es lo que Dios le dijo al pastor, al apóstol. Le dijo: no le aceptes nada. No le pidas nada ni le aceptes nada. Dile que tú estás para el servicio de él y que tú estás para dar al necesitado. Y estaba limpio. Tenía que arreglar 2 camiones. Tenía que arreglar ciertas cosas. La construcción la tenía parada. Pero él fue a decirle al gobernador lo que Dios le dijo que le dijera. Pero ven acá, vean. Esto es la parábola del hermanito. ¿Cómo dije? La parábola del hermanito. Aquí termino. ¿Qué enseñanza vemos acá en este hermano que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo él? Algo insignificante. La necesidad de él era eso. ¿Usted cree que eso
es la necesidad de un hijo de Dios. No, la necesidad estaba aquí. Ahora, la parábola del hermanito es que conforme a tu necesidad tú le estás pidiendo a Dios. Conforme a la necesidad de él, le estaba pidiendo al gobernador. Y Dios le dijo a él, no vaya con malas intenciones. No le acepten nada. No le pidan nada. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios al apóstol? A ti te doy yo te doy a ti, no al gobernador. Yo te llamé a predicar, yo te llamé a salvar las almas. A ti te mantengo yo, a ti te doy yo, no al gobernador. Así que no me le acepte nada al gobernador. Y él fue. Ahora vean, hay dos perspectivas. La perspectiva de la necesidad y la perspectiva de una necesidad que consulta a Dios. Salomón tenía una necesidad. ¿De qué? De sabiduría. Pero él consultó a Dios. Y Dios no solamente suplió la necesidad de Salomón, le dio sabiduría. Fue el más sabio. Sino que Dios suplió todas las otras necesidades, vida y por haber existencial que pudo haber tenido Salomón. Porque la intención de Salomón no fue tomar la gloria para él, sino darle la gloria a Dios. Ahora, en la parábola del hermanito, ahí tenemos dos necesidades. Tenemos la necesidad, que el hombre que tiene la necesidad, pero consulta a Dios, y Dios le dice, aunque tú tienes necesidad, pero tú no tienes necesidad que el gobernador te dé. Yo soy tu proveedor, yo te lo voy a dar. No el gobernador. Pero la otra perspectiva es que el hermanito tenía una necesidad. ¿De qué? Que el gobernador sea que supliera la necesidad. Dios lo puede hacer. Ahora yo te digo, la necesidad del hermano podía ser suplida por el pastor. ¿Qué dijo el pastor? No le voy a hablar con el gobernador o con eso. Ah, tú quieres el mercado, aquí está el mercado. Ahora, la perspectiva del hermanito, así estamos muchos de nosotros, no me incluyo, algunos de ustedes, pidiéndole a Dios cosas que tú mismo puedes arreglar, cosas que tú mismo puedes tener, cosas que tú mismo puedes alcanzar. La limitación está aquí. Ahora, lo que te estoy enseñando es que vamos a pedirle a Dios conforme a su gracia. Vamos a mover la gracia de Dios. Vamos a mover la gloria de Dios. Que el mismo gobernador, eso fue lo que le dijo Dios a este hombre, al apóstol. Que el mismo gobernador vea que la gloria, la gracia de Dios está sobre este hombre de Dios. Que cuando llega a su bufete, cuando llegó a su despacho, le dijo, yo no necesito nada de ti. Lo que estoy a la orden para servirte. Estoy a la orden para ayudar al pueblo. Pero de ti no necesito nada. El hombre, el gobernador, lo que se queda viendo a este hombre de Dios. Dice, verdaderamente este es un hombre de Dios. Verdaderamente yo pensé que él me iba a pedir. Yo pensé que él me iba a pedir y yo le iba a dar. Mas él no me está pidiendo. Ahí se está viendo la gloria, la gracia de Dios sobre este hombre de Dios. Porque lo que el gobernador está viendo algo diferente. Él nunca había visto eso. Que un hombre de Dios fuera a su despacho a decirle que no necesitaba, sino que él tenía para darle a él. Cuando él fue allá y dijo eso, Dios lo está respaldando. Ahora pregunto, ¿podremos nosotros hacer una acción como esta? Ahora, no me digan amén. Lo primero que vas a poner es tu necesidad. O sea, la necesidad la estamos magnificando. La necesidad la estamos poniendo mayor que la de Dios. Pero cuando yo te hablo de la gracia de Dios, tenemos que decir, aunque tú tengas necesidad, cuando vayas a Dios, apela a esa gracia, apela a ese don, a ese regalo inmerecido. Si estás esperando un regalo de Dios, la gracia es todo. Pero cuando tú vas a Dios sin ambición, vas a Dios sin deleite personal, vas a Dios para no gastar en tu deleite, como dice Santiago,
vas a agradar el corazón de Dios y la multiforme gracia de Dios, lo grande que es la gracia, va a cubrir todo, hasta tu necesidad. Hasta lo que te falta lo va a cubrir. No solamente lo va a cubrir, lo va a rebosar. Lo va a rebosar. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que aprender cómo ir delante de Dios. Este hombre de Dios tenía la necesidad, pero no se lo dijo directamente al gobernador. Tuvo la oportunidad de decírselo. Dijo, espérese un momento, déjame consultar a Dios. Consultó a Dios y Dios le dijo que no. Ahora te digo, Dios no tiene para suplir la necesidad o lo que le hace falta a este hombre de Dios. Ah, sí. Dios no tiene lo suficiente para suplir tu necesidad. ¿Qué estás haciendo? Yendo primero delante de Él a echarle el cuento de tu necesidad, pero no le echa el cuento de lo que Él está esperando de ti. Voy a repetir, estoy cerrando. Canten, prepárense para que canten. Vean. Dios no sabe tu necesidad. Claro. Dios sabe nuestra necesidad. Pero ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros vayamos ante su presencia, no exponiendo nuestra necesidad, porque Él ya la sabe. La Biblia dice que en Mateo capítulo 6, verso 33, 32, por ahí dice que Dios sabe nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Él la sabe. Dios está diciendo, cambia la manera de pedirle a Él. Si Él sabe tu necesidad, tú lo que tienes que cambiar la manera de cómo le vas a pedir a Dios. Porque cuando tú cambies esa manera, tú vas a agradar el corazón de Dios y Él va a suplir tu necesidad. Porque tú tienes que entender que en su gracia Él lo va a hacer. Que en su gracia Él se va a manifestar. Que en su gracia Él se va a glorificar. Que en su gracia tú vas a ser un instrumento en las manos de Él para que Él se glorifique. Pero cuando tú pides es para tu deleite. Dios no se va a glorificar. Podrás tú entender que Él te dio, que Él es el Dios que suplió tu necesidad, pero nadie va a ver lo que Dios está haciendo contigo. Ahora, Dios lo que quiere es darte cosas, que tú entres en la dimensión de su gracia, para Él darte cosas, que otros vean lo maravilloso que es Él, que otro vea lo grande que es Él, que otras personas vean que el Dios que tú le sirves, el Dios que tú amas, el Dios de esa gracia está presto para darte lo que tú, no solamente lo que tú le pides, sino más allá de lo que tú le estás pidiendo, porque le estás pidiendo con un corazón sincero, le estás pidiendo no para provecho tuyo o para cosas personales, porque Dios está pendiente de tus cosas personales. Dios sabe de tus cosas y Él va a suplir todas tus cosas personales antes que tú se las pidas. Dice la Biblia, tú tienes que creer eso. Entonces cambia tu forma de pedirle a Dios, cambia tu mentalidad de ir al trono de la gracia, cambia tu mentalidad de accesar a la gracia de Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo accesar a su gracia. Si nosotros cambiamos la mentalidad de cómo entrar en su gracia, Dios va a estar pendiente de nuestra necesidad. Antes que tú la demandes, Dios está pendiente y Él va a suplir toda tu necesidad antes que tú se la pidas. Entonces cambiemos la forma de pedir. Cambiemos la forma de pedir. En la gracia de Dios es una dimensión donde vamos a entrar. Y cuando tú entres en esa gracia, Él, de su gracia, la va a extender hacia ti. Pero la va a extender porque la forma como le pediste y la forma de tu corazón le está agradando a Él. Por eso Él va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija amada, el cual me complazco.